Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 8 de junio del 2021. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre algunos elementos relacionados con los nombres de las marcas. Ya hemos platicado en distintas ocasiones sobre la manera en que vamos a empezar a crear una marca, los distintos elementos que la conforman y cómo se plantea la identidad empresarial en general. Sin embargo, vamos a meternos un poquito más de lleno a la manera en que vamos a empezar a crearlo. Por ahí ustedes ya tuvieron tiempo de empezar a plantear algunas propuestas de nombre para sus consultoras. Desde la semana pasada, desde el viernes, jueves incluso, les estuve platicando un poquito sobre este hecho de establecer un nombre para su organización y cómo cada área o departamento tenía que preparar 3 propuestas. De hecho, esa tarea ya está cargada en Classroom, se la cargué solamente a los representantes de cada departamento de la consultora, es decir, 5 representantes de la consultora 1 y 5 representantes de la consultora 2. Cada uno de ellos tiene que subir sus 3 propuestas. Por ahí ya uno de los equipos, de hecho, ya me subió sus propuestas, me hacen falta los demás. Bien, en todo caso, sobre estas propuestas estaremos hablando el día de mañana, pero la tarea se entrega hoy, entonces hay que hacerlo. Al final de la clase estaremos platicando un poquito más sobre qué es lo que les estoy pidiendo en este caso, aunque está descrito dentro de Classroom de todas formas. Bien, por lo pronto vamos a ver lo que nos tocaba revisar el día de ayer, que tiene que ver con aspectos sobre naming. ¿Qué es el naming? Está de hecho bastante sencillo el concepto y me parece que la mayoría de ustedes lo debe de entender simplemente con ver cómo se llama. El naming es un anglicismo, una palabra en inglés que básicamente se refiere a las maneras, formas o procesos que estaremos utilizando para asignarle nombre a nuestra empresa. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del caso cuando le platicaba, o bueno, cuando le hicimos un servicio a un cliente y que le presentamos 10, 20, 30, 50, 90 diferentes propuestas de nombre? Pues bueno, básicamente eso es el naming. Tratar de encontrar las estrategias, criterios o procesos específicos que nos permiten empezar a crear varios nombres. En este sentido, pues bueno, tenemos por ahí algunos, una definición un poquito más concreta. Vamos a decir que se trata del proceso y criterios para la asignación de nombre a una marca. Esto puede ser para productos o para empresas. Productos, entiéndase, bienes o servicios. Eso, en pocas palabras, es el naming. Este proceso y los criterios que utilizamos para realizar este proceso. Dentro de los distintos criterios que existen para asignar el nombre a una marca, podríamos listar algunos. La mayoría de ellos ustedes ya los conocen. Que sean cortos, que sean breves, que sean sencillos, que sean claros, fáciles de entender, fáciles de pronunciar, fáciles de recordar, etc. Eso los estaremos comentando, sí, en los próximos días. Pero el día de hoy nos vamos a centrar un poquito más en identificar cuáles son los distintos tipos de nombre que pudiéramos mencionar. Y en este caso refiriéndonos a ciertas características que tienen estos nombres que permiten catalogarlos como uno u otro. Vamos a empezar con uno bastante sencillo, quizá de los primeros nombres o de los primeros tipos de nombres creados para una marca. Y en este caso nos referimos al nombre de fundador o la marca de fundador. Estas son todas aquellas palabras que incluyen el nombre o apellido de precisamente las personas que ayudaron a crear a la empresa. Tenemos muchísimos casos, sobre todo las empresas antiguas tienen los nombres de sus fundadores, porque así era como se manejaba antes. La manera en que puedes distinguir a una empresa anteriormente, pues era solamente planteando tu nombre y listo. De hecho, se sigue haciendo, aunque para empresas más pequeñitas. Por eso tenemos el caso de las tienditas, que en muchos casos llevan el nombre de una persona, o restaurantes pequeños, fondas o taquerías que llevan el nombre de una persona, específicamente del fundador de esa empresa. Este tipo de marcas son creadas básicamente para identificar organizaciones que normalmente buscan generar algún tipo de impacto mayor dentro de su industria. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ford. Ford, que se llama así por su fundador.
¿Quién me puede platicar algo de Henry Ford? ¿Quién fue Henry Ford? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Seguramente lo vieron desde el primer cuatrimestre, segundo, por ahí. ¿Quién fue? ¿Qué hizo Henry Ford? ¿Por qué es famoso o popular? ¿Alguien sabe? Por el sistema de producción. Por su sistema de producción, exactamente, que en este caso lo que logró Henry Ford, que no había hecho prácticamente ninguna otra organización, es crear cadenas de ensamblaje o cadenas de producción, líneas de producción en específico, que permitían generar sus productos de manera muchísimo más eficiente que la competencia. Mientras la competencia todavía estaba empezar trabajando a mano o con maquinaria rudimentaria y que te podían crear, no sé, 20 vehículos en un mes, Henry Ford subió de 20 a 200, a 400 vehículos en un mes. Fue un cambio drástico, totalmente brutal dentro de esa industria. Él fue Ford y lo seguimos conociendo hasta la actualidad, no solamente por ese cambio que hizo, sino porque ese cambio lo incluyó dentro de su emprendimiento, que en este caso se trató de una empresa dedicada a la creación y venta de automóviles. Ford Motors Company, me parece que todos lo conocemos, y precisamente lleva su nombre Ford por Henry Ford, su fundador en su momento. ¿Qué tan grande ha sido el legado de empresas como esta? Pues bueno, Ford tiene más de 120 años en el mercado. Y es tan grande el legado precisamente del cual hablamos que después de Henry Ford, padre del fundador, su familia ha estado de cierta manera ligada a la empresa en los puestos directivos. Uno pensará, pues, obviamente, se trata de una empresa grande, tienen que estar los hijos de los creadores, pero no necesariamente, no todas las empresas hacen eso. En ocasiones dejan que otras empresas lo manejen y ellos solamente son los dueños y ya. En el caso de Ford, uno de los aspectos principales que tenía Henry tenía que ver con que él debía manejar a la organización. Cuando él ya no estuvo, cuando ya murió, pasó a su hijo y después su nieto, y así las siguientes generaciones debían de seguir manejando la empresa. En la actualidad, pues bueno, Ford ya no necesariamente está dirigida del todo por la familia, sino que entran otros intereses, inversionistas y demás, pero de todas formas tienen un gran impacto dentro de la toma de decisiones de la empresa. Así de grande puede ser la familia fundadora dentro de una organización. Lleva tu nombre, por ende vas a ser la opinión más importante de la empresa, a pesar de que haya 400 inversionistas. ¿Okay? ¿Qué pasaría si en lugar de Ford se llamara Vehicles of America? Por ponerle algún nombre. ¿Qué pasaría con la familia Ford? Pues seguramente en algún momento de la historia hubiera dejado de lado esta industria. Ustedes han escuchado seguramente que a partir de la tercera generación las empresas empiezan a caer. Si la empresa no tuviera el nombre Ford, muy probablemente se hubiera vendido y los Ford ya no tendrían nada que ver con ese mercado. Pero de ahí la importancia de tener este tipo de marcas. Hay otras empresas que también utilizan los nombres de sus fundadores como marca. Por ejemplo, empresas que buscan brindarle cierta notoriedad a sus productos dentro de una industria muy creativa, es decir, buscan darle una firma específica a sus creaciones, a sus productos o sus servicios. Y en este caso está muy fácil los ejemplos que podríamos dar. De hecho, les voy a pedir que los den ustedes. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar de empresas cuyo nombre, cuya marca, es el nombre de uno de sus fundadores o de su fundador principal? Principalmente, les repito, los podemos encontrar en empresas de diseño, en empresas de la industria de la moda, por ejemplo. ¿Qué marcas me podrían mencionar que llevan el nombre de su fundador? Ferrari. Ferrari, otra empresa de vehículos, muy bien. ¿Qué otra empresa? Chanel, muy bien. Dolce y Gabbana, correcto. Grupo Carso, nos dice Betty. Grupo Carso será el nombre de un fundador. ¿Cuál es el nombre allí? Carlos Slim. Carlos Slim, correcto. Sin embargo, Grupo Carso no dice ni Carlos ni dice Slim. Entonces, en este caso no cuenta.
Lo podríamos considerar quizá como una marca combinada. Más adelante los vamos a ver. Disney, obviamente, muy bien. También se trata de quizá la empresa más importante que lleva el nombre de fundador. Antes nos decían Michael Kors también por ahí y demás. Entonces me parece se entiende. Marcas que llevan el nombre de un fundador. Después seguimos con otro tipo de marcas. Y en este caso vamos a hablar sobre aquellas que llevan una marca geográfica. Los nombres geográficos básicamente se refieren a palabras que hacen referencia a una región en donde nació, creció, se desarrolló o tiene cierto tipo de presencia importante la organización. Por ejemplo, en pantalla tenemos Banco Santander. ¿Saben por qué Banco Santander se llama así? ¿Alguien tiene alguna idea? Digo, es bastante claro por la diapositiva en la que estamos, pero... Porque es de Santander, España. Perfecto, hay una región en España que se llama Santander, como nos dice Alfredo, y específicamente este banco nació allá. Se ha expandido a gran parte del mundo, pero nació de allí y ha mantenido su nombre. De hecho, tanto este banco como muchos de los que existen en el mundo, cuando ingresan a otro país, no necesariamente ingresan con su nombre directamente. Por ejemplo, no sé qué tantos de ustedes se acuerdan, pero en nuestro país existía un banco que se llamaba Serfín. Hace algunos años, más o menos para cuando ustedes estaban naciendo, Santander entró a México comprando acciones de Serfín. Eventualmente lo compró completo. Y cuando entró a México se llamaba, en lugar de Serfín, se empezó a llamar Santander Serfín. Santander Serfín y eventualmente cambió el nombre a solamente Santander. De hecho, es probable que algunos de sus papás o sus abuelos le sigan diciendo Serfín a Santander. Es una estrategia de marcas que precisamente utilizan algunos, se llama co-branding, más adelante lo estaremos viendo. Pero Santander específicamente, como por ahí comentábamos, se trata de una región en España. Así como Santander, existen algunas otras organizaciones que también llevan como nombre la región de donde nacieron o donde tienen alguna presencia muy importante. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es esto? Depende. Si la región, la ciudad o el país sobre el cual hace referencia en tu nombre es muy conocido, pues podría llegar a ser contraproducente si es que esa parte del mundo pues tiene algún tipo de problemas. Imagínense, por ejemplo, una ciudad que se llame, no sé, vamos a crear una ciudad ficticia. Una ciudad que se llame, digamos, no sé, Sambur, por mencionar cualquier cosa. Sambur, así se llama. Tangamandapio sí existen. Entonces no podemos usar eso. Sambur. Y Sambur es una ciudad muy bonita y en esta crece una empresa que se dedica a la venta de queso Oaxaca. Y le pone como nombre a su marca Sambur, así, igual que la ciudad. Entonces nadie sabe que existe Sambur y demás. Va creciendo, se convierte en una empresa súper exitosa, presencia a nivel mundial, tiene una gran variedad de productos y demás. De repente se da a conocer que en Sambur están matando personas, que toda la vida han matado personas para comérselas, o cualquier otro tipo de suceso negativo que se les ocurra. Digamos ese. Y cada vez que se escucha la palabra Sambur en las noticias está relacionado con esa parte negativa. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces la gente, el consciente colectivo, empieza a relacionar mucho esa palabra con esos sucesos negativos. ¿Qué es lo que sucede entonces con esta marca de queso? Pues a pesar de que no tiene quizá nada que ver con esos hechos que están pasando en su ciudad, pues como se llame igual que esa ciudad, podría llegar a presentar algún tipo de problema. La gente ya no le va a querer comprar porque viene de allá. Se genera en la gente esta visión de que, pues como es de ahí, pues a lo mejor el queso que está creando, pues sale de ciertas cosas bastante raras, entonces mejor ya no le compres a ellos. Y van a tener que hacer una reingeniería de marca, cambiar todos sus logotipos, todos sus nombres para modificarse. Digo, estamos hablando de un caso extremo, pero que puede llegar a pasar. Por eso,
En ocasiones no es tan conveniente que se registren marcas con nombres geográficos. Si sabes perfectamente que tu marca no va a tener problemas, pues bueno, adelante. Muy bien, dentro del chat nos comenta Karina de Nokia. Nokia es precisamente una parte de Finlandia, si no me equivoco, donde nació la empresa. Y precisamente lleva su nombre por ello. Entonces, en algunas ocasiones sucede al contrario de lo que mencioné en este caso. En lugar de que la empresa tenga un factor negativo, podría tener factores positivos, no solamente para ellos, sino para la región de la cual llevan su nombre. Por ejemplo, ahorita que mencionamos Nokia Finlandia, tal vez algunos de ustedes no tenían ni idea, ni que existía la región de Nokia, ni que esa marca es de Finlandia y demás. Y entonces ya lo tienen en su mente, ya van a relacionar la marca con ese sentido y van a tener una perspectiva distinta de lo que normalmente hubieran tenido. Vamos a pasar al siguiente tipo de nombres, y en este caso hablamos de los nombres descriptivos. Durante la semana pasada les comentaba que no se pueden registrar como marca aquellas palabras que sean descriptivas de lo que se dedica o de lo que es el producto como tal. Sin embargo, hay ciertas, vamos a decirle loopholes ¿cómo se dice esto? Sí, como vamos a llamarle trampas, en las cuales en ciertos momentos sí se pueden registrar. Por ejemplo, Pizza Hut es una empresa que es de Estados Unidos y que lleva este nombre. ¿Qué es lo que significa Pizza Hut? ¿A qué hace referencia o qué significa? ¿Alguien sabe? Yo sé que son muy buenos en inglés, pero ¿qué significa Pizza Hut? Por ahí nos están comentando dentro del chat. Y bien, a pesar de que muchas personas piensan que hot viene de H-U-T, que hasta ciertos puntos es como choza o cabaña y todo está hecho. No, literalmente la palabra es una forma caprichosa de escribir hot, caliente. Entonces, lo que significa en realidad la marca es pizza caliente, tan sencillo como eso. Así como lo escuchamos, así como suena, es lo que significa. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que sucede? A la hora de registrarse, tú no puedes registrar pizza caliente como nombre de marca. Eso se los dije yo la semana pasada. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que en este caso, ¿en dónde se registra Pizza Hut? ¿En el producto pizza o en el servicio restaurante? ¿En cuál de estas dos se registra? Tomando eso en consideración, si lo registras en restaurante, lo que sucede es que no estás siendo descriptivo de tu servicio de restaurante. ¿Ok? Entonces no hay tanto problema. Si lo registraras solamente en el producto, allí sí, estás describiendo ese producto y le estarías impidiendo a las demás empresas que tuvieran, que se dijeran a sí mismas como pizza caliente. Pero en este caso no. Entonces, a la hora de hacer este pequeño truco, esta pequeña trampa o encontrar este hoyo en el sistema, pues permite que se registre y no haya ningún problema. Ya una vez que está registrado en el restaurante, ya se puede pasar en algunos casos, como en este, al producto, y como ya es una marca reconocida, no tendrá ningún problema. Pero básicamente este tipo de nombres, pues bueno, como su nombre lo indica, son palabras que nos permiten identificar fácilmente a lo que se dedica la organización. Son palabras muy explicativas o explícitas de los productos o los servicios que ofrece este tipo de organizaciones. Nadie nos vamos a confundir con esta empresa pensando que vende tacos. Es obvio que es lo que vende. Entonces, en ocasiones funciona, en otras no. La parte más importante de este tema tiene que ver con dos aspectos. Número uno, lo más probable es que si utilizas un nombre descriptivo, el INPI te diga que no. Eso es lo más probable. Y número dos, tienes cierta posibilidad de que la gente no te reconozca por la marca por ser demasiado descriptivo. Entonces, pues bueno, en lo personal yo no recomiendo este tipo de marcas. Después llegamos a los acrónimos.
Los acrónimos que se refieren a iniciales de un nombre más largo de la empresa o de sus fundadores o de alguna otra palabra o serie de palabras que la organización utiliza, que es representativa de ellos. En este caso tenemos el ejemplo de BBVA. BBVA, que es un acrónimo, son iniciales de 4 palabras. En este caso es de un banco también. El BBVA significa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. ¿Qué es esto? BBV, Banco Bilbao Vizcaya, era un banco que existía así desde los 90. Yo recuerdo incluso anuncios de BBV, así se llamaba nada más. Posteriormente adquirieron otro banco, me parece que era de España, no recuerdo dónde era, que se llamaba Argentaria. Entonces pasó a llamarse Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Pero el nombre pues es demasiado largo. Oye, ¿dónde vas? Al banco. ¿A cuál banco? Al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Pues como que no. Entonces la empresa se da cuenta de eso y dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un nombre más corto. O modificamos completamente o simplemente le ponemos un acrónimo. En este caso, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria básicamente tenía nociones o raíces geográficas, sobre todo también de España, y después se convirtió en un nombre con acrónimo, el volverse BBV y después BBVA. Ellos hicieron, de hecho, lo mismo que Santander y que otras empresas en nuestro país. Cuando entra a México BBV, que se llamaba BBV, no BBVA, también llegó a comprar acciones de Bancomer y Bancomer se llamó BBV Bancomer. Un poquito más adelante, que adquirieron Argentaria, se cambió a BBVA Bancomer. Y en la actualidad, pues bueno, tienen como año y medio tratando de que en la mente de las personas ya no esté el Bancomer, sino solamente BBVA, y pues todavía no lo logran. La mayoría de las personas le siguen diciendo Bancomer a Bancomer. Hay muchos acrónimos existentes también. Pueden mencionar algunos en el chat, por favor. Los acrónimos se utilizan en distintas industrias y, como se los decía hace un rato, básicamente nos ayuda a identificar de mejor manera una empresa sin necesidad de escribir todo un nombre. Recordemos que una marca tratamos de que sea corta, de que sea fácil de recordar y fácil de entender. Y en este caso, BBVA, pues bueno, es corta, por lo menos. En algunos otros, como los que ustedes mencionan también. Estamos con IBM, AT&T, HSBC y demás. Son empresas que precisamente han tratado de cambiar su nombre para emplear solamente sus iniciales o ciertos acrónimos y de esta manera llegar a ser reconocidos más fácilmente. Llegamos después a este otro, que este sí me gusta. Es uno de los tipos de marca o tipos de nombres, creación de nombres de marca, que más me gustan. Son los nombres metafóricos. ¿Qué es lo que sucede con los nombres metafóricos? Básicamente, con este tipo de nombre, lo que tú tratas de hacer es crear palabras relacionadas con la empresa a través de un tipo de analogía. Para los que no entienden qué es una analogía, es básicamente tratar de relacionar un tema con otro que no necesariamente es igual. Por ejemplo, seguramente han escuchado la expresión cintura de avispa. ¿Qué significa la expresión cintura de avispa? ¿Significa que una persona literalmente tiene una cintura de 1 centímetro? ¿O qué significa la expresión cintura de avispa? Si habláramos de forma literal, como les digo, significaría que esa persona tiene una cintura de literalmente 1 centímetro. Pero no se refiere a eso a la expresión. Significa otra cosa que tiene que ver un poquito más con la complexión más realista de la persona. ¿Me explico? O, por ejemplo, sí, con la silueta de esa persona, exactamente. O, por ejemplo, ciertas marcas que también tenemos en el cuerpo, como pudiéramos llamar patas de gallo. Mi papá tiene patas de gallo. ¿Qué significa eso? Podemos referirnos, de hecho, a 2 cosas. Número 1, a un tipo de calzado. Y número 2, a cierto tipo de arrugas en la cara. Pero en ninguno de los 2 casos significa que mi papá fue a matar a un gallo y se quedó con sus patas. ¿Me explico?
Entonces son ciertos tipos de palabras que están haciendo algún tipo de relación con eso, pero que no es exactamente eso. En el caso, por ejemplo, de las patas de gallo, se le llama así a las arrugas que se forman cerca de las comisuras de los ojos, porque tienen cierto parecido con la huella que deja la pata de un gallo, de una gallina o este tipo de aves. Por eso se llaman así. No significa que literalmente tienen patas de gallo. Es una metáfora, es una analogía, es una palabra que nos permite relacionarlo. Pues bueno, los nombres de marcas metafóricos tratan de hacer exactamente esto. A partir de una palabra que aparentemente no tiene nada que ver, pues presenta cierta relación para que nosotros tratemos de entender mejor a qué se refiere esa empresa. Y por toda esta explicación que les dije, no siempre funciona. En ocasiones sí funciona, pero solamente en algunas partes. Por ejemplo, en pantalla tenemos la marca Amazon. ¿Qué significa Amazon? ¿Alguien sabe? ¿Qué significará Amazon? No viene de Amazonia, sí, viene más o menos de ahí, de Amazonas, nos dice Michael ahora, más o menos. Estamos hablando específicamente del río Amazonas. Cuando Jeff Bezos empezó la empresa y le estaba poniendo marca, me parece que muchos de ustedes saben que Amazon empezó como una empresa que se dedicaba a la venta de ríos. Perdón, a la venta de libros. Y sí, precisamente lo que buscaba era tratar de volverse o convertirse en la librería más grande de Estados Unidos en ese entonces, tener una gran cantidad de libros. Entonces, para encontrar un nombre de marca que precisamente estuviera relacionado con esto, dijo, ¿qué cosa hay en el mundo que sea muy vasto, que sea muy grande, que sea muy amplio? Porque esas son las características que yo quiero reflejar con mi marca. Y pensó en el río Amazonas, en Sudamérica. Estamos hablando de uno de los ríos más grandes, más caudalosos del mundo, más vastos, más amplios, y precisamente por eso Amazon lleva este nombre, porque está tratando de demostrar que sus productos son vastos, son amplios, hay una gran cantidad de artículos que tú puedes ver y comprar. En ese momento se refería solamente a libros, pero con el paso del tiempo, la marca quedó perfecta. ¿Qué cosa puedes comprar en Amazon? Prácticamente cualquier cosa. Entonces, esa es una relación, una metáfora, una analogía que está tratando de hacer o que trató de hacer Jeff Bezos en su momento. Mi empresa es tan grande como el río Amazonas. Tiene tantas cosas, es tan amplio, es tan vasto como el río Amazonas. Y pues bueno, si viviéramos en Estados Unidos tendría más sentido. Viviendo en países que no hablamos como lengua nativa el inglés, pues podría representar cualquier otra cosa. Incluso para muchas personas, para mí, por ejemplo, la primera vez que yo vi Amazon, a mí se me figuró un poquito más como una forma caprichosa de escribir amazing, que pues bueno, no tenía nada que ver, pero eso fue lo que yo pensé en su momento. Y bueno, ahorita ya saben a qué se refería. Algo parecido a Nike con la diosa griega, nos pregunta Karina, más o menos. Parece, tenemos otro tipo de expresiones u otro tipo de nombres. Podría entrar, por ejemplo, en esta, que son los nombres históricos. Y también en otra que veremos un poquito más adelante. Los nombres históricos son palabras que hacen referencia a un suceso o personaje importante en la historia de la humanidad. No necesariamente entra aquí Nike, de Nike, porque, pues, bueno, eso viene de ciertas historias que no son reales. O digamos que no son aceptadas como realidad. Y en este caso, los nombres históricos sí tienden a ser nombres de sucesos históricos reales. Por ejemplo, Tesla. ¿Quién fue Tesla? Su nombre era Nikola Tesla. Bueno, tenía más nombres, pero la mayoría del mundo lo conoce como Nikola Tesla. Era un inventor, mecánico, eléctrico, padre de muchas cosas.
pero que no fue reconocido en su momento y muchos años después tampoco, porque muchos de sus inventos fueron robados por otras personas. En todo caso, un poquito más adelante en la historia, más cercano a nuestros días, se llegó a reconocer por todo lo que hizo. Y en este caso, Elon Musk, precisamente, como tiene una empresa que se iba a dedicar a la creación de baterías, a la creación de elementos que tenían que ver con electricidad más eficiente y que eventualmente se transforma en una empresa que vende automóviles eléctricos, híbridos y demás, pues le puso este nombre, haciendo referencia a ese personaje histórico. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos también de las prohibiciones de marca, yo les comentaba que no se puede registrar el nombre de un personaje famoso. Y en este caso sí se hizo. ¿Qué fue lo que sucedió? Para empezar, se registró en Estados Unidos y después en otras partes del mundo. Entonces, no necesariamente fue nuestra legislación la primera que empleó. Y en segundo lugar, en este caso estamos hablando de solamente un apellido. No se dice Nikola Tesla, es solamente Tesla. Entonces, si le trataban de hacer esa prohibición, pues él podría alegar de que no se trata de ese Tesla, se trata de algún otro, de algún trabajador o de alguna persona conocida de él que se llama Tesla y listo. Como no integra el nombre completo del personaje, no habría ningún problema. ¿Vale? Entonces, aquí hablamos de nombres, por ejemplo, pero también pueden ser sucesos históricos, como la guerra civil de los Estados Unidos, a partir de la cual se utilizó ese nombre con distintos elementos. Recordarán, por ejemplo, las películas de los Avengers, que vienen de los cómics y que vienen de otras historias, y también hay ciertas caricaturas específicas de personajes que no son de cómic, y hay otras películas que también llevan como nombre Civil War, precisamente orientada a esa guerra civil que ocurrió en Estados Unidos en algún momento en el siglo pasado o antepasado, y que precisamente tenía una guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos. Entonces, hechos históricos, personajes históricos son utilizados como nombre de la marca. Después tenemos los nombres arbitrarios, nombres que las personas emplean nada más porque sí, que no tienen un trasfondo, una relación tan clara, directamente relacionada con la empresa. Sin embargo, pues llegan a ser como que, ok, me gusta. Cualquier nombre que se les ocurra y lo ponen, listo. Algunos de ustedes seguramente sabrán la historia del nombre de Apple, otros tal vez no. ¿Alguien se la sabe? ¿Saben por qué Apple se llama así? ¿Alguien sabe? Bueno, hay diferentes teorías, diferentes explicaciones y demás. En la película aparece, a ver, Michael, ¿por qué se llama así? No le haga caso. Yo tampoco la vi, ok. Bueno, cuando hablamos de esta empresa, hay algunas personas que relacionan directamente con su primer logotipo. No sé si han visto el primer logotipo de Apple, pero tiene que ver con, ¿cómo se llama esta persona que descubrió la gravedad? ¿Newton? Creo que fue Newton. Y está exactamente lo que comentan ahí en el chat, de Isaac Newton, que estaba sentado de espaldas a un árbol y de repente le cayó una manzana en la cabeza y se dio cuenta de que existía la gravedad y creó las teorías al respecto y demás. Sin embargo, no va por ahí. No fue por eso que se creó o que se llama Apple. Otras personas decían que se llama así simplemente porque era la fruta favorita de Steve Jobs y ya. Pero eso es más cercano a la realidad, pero tampoco es en concreto. Apple se llama así básicamente porque Steve Jobs trabajó por un tiempo en otra empresa que se llama Atari. Seguramente lo han escuchado, una empresa que es muy popular por temas de videojuegos. Desde los 70 se hizo popular, la más popular que sea en ese entonces, y hasta la actualidad sigue teniendo presencia en esa industria. Entonces Steve Jobs trabajó en Atari por un tiempo, eventualmente lo despidieron y quedó con mucho rencor contra Atari.
a la hora de tratar de crear su empresa, que lo logró eventualmente junto con Steve Wozniak y todo su equipo de trabajo, y a la hora de que querían ponerle un nombre, lo que quería Steve Jobs era que su empresa apareciera en el directorio telefónico o en el directorio de empresas antes que Atari. Entonces, básicamente, podía haber tenido cualquier nombre que empezara con la letra A y tuviera como segunda letra cualquiera antes de la T. Se podría haber llamado ABC, se podría haber llamado, no sé, Adderall, Afanado, o lo que sea, cualquier cosa que se les ocurra. Armamos celulares caros, exactamente, ese podría haber sido el nombre de la marca también, y seguía estando antes que Atari. Eventualmente en la junta creativa alguien dijo, ¿y si le llamamos Apple? Y Steve Jobs dijo, suena bien, me gustan mucho las manzanas, vamos a llamarla así. Punto. ¿Qué tiene que ver una manzana con una empresa de tecnología? Nada. O al menos no tenían nada que ver en ese entonces. Sí, por ahí también había algunas, de hecho también hay algunas teorías de que se llamaba Apple por todo este tema bíblico y por eso la manzana mordida y todo esto. Pero bueno, esas son historias que se crearon ya posteriormente. Y que algunas de ellas, de hecho, la propia empresa son las que lo empezó a comentar. Pero bueno, esa historia que les comenté está en video, por ahí lo pueden buscar en Google. La historia la cuenta directamente Steve Jobs. Después llegamos a palabras inventadas. Y en este caso nos referimos no a palabras como la anterior, donde son arbitrarias, de que no significan necesariamente algo relacionado con la empresa, pero la palabra en sí existe. Pero en este caso son totalmente inventadas. Son palabras que no existían hasta que la empresa lo creó. Por ejemplo, el caso de Kodak. No sé si ustedes saben cómo se creó Kodak. Supongo que la mayoría no. Y es una historia bastante sencilla. El creador el fundador de Kodak quería que su empresa tuviera un nombre con la letra K, porque le gusta mucho el sonido de la letra K. Nada más por eso, se le hace como que una letra muy fuerte a la hora de pronunciar. K. Y es más, quería que empezara y que terminara con la misma letra. Eventualmente le dijo a su equipo de trabajo de que eso quería y llegaron a crear la palabra Kodak, que después trataron lo justificaron diciendo que este es más o menos el sonido que producía una cámara fotográfica de ese entonces. Estamos hablando de los 70s o antes. Entonces, que una cámara en ese entonces hacía el sonido de Kodak o algo así. Y pues bueno, por eso se llama así la empresa. ¿Existe esa palabra? ¿Significa algo en realidad? No, lo inventó la empresa. Después llegamos a palabras combinadas. En este caso se trata de neologismos creados por la empresa con la unión de dos o más palabras. Estas palabras pueden ser palabras reales, palabras inventadas, nombres de otras marcas, nombres de personas y demás. Por ejemplo, Adidas. ¿Alguien sabe por qué Adidas se llama así? Karina. ¿Por los nombres de quién? La está haciendo de emoción, Karina. Por los nombres y apellidos de una persona. Ok, bien. Sí, correcto. Básicamente por la combinación de los nombres de una persona que se llama Adolf Dassler y que pues de cariño le llamaban Adi. Entonces, en este caso, pues es una combinación de estas dos palabras. El fundador, su creador, se llama Adolf Dassler, Adi Dassler, Adidas. Y quedó Adidas, como lo conocemos en la actualidad. Dato curioso también relacionado con la empresa,
Su hermano, me parece, también estaba junto con él en esta organización. Eventualmente se pelearon y él creó otra empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Ahí está, ya la tienen en el chat. Entonces, correcto, se llama Puma. Entonces, estamos hablando de una palabra, un nombre que fue creado combinando estos dos nombres de una persona, pero también puede haber nombres creados a partir de cualquier otra cosa. Por ejemplo, es bastante común que en los últimos 6 años en nuestro estado se creen marcas con la terminación TAM o con el inicio TAM. Con el inicio prácticamente toda su historia, pero en los últimos años más con la finalización TAM. Y esto precisamente tiene que ver con la marca creada por gobierno del estado en este periodo de gobierno, y que le dieron mucho realce a esa marca en específico con esas 3 letras. Pero bueno, combinando ciertas palabras, logramos llegar a una marca totalmente nueva, una palabra nueva a partir de esa combinación. Estamos por terminar, vamos a platicar ahora sobre otro tipo de nombre de marca, en este caso marcas sugerentes. Son parecidas a las marcas descriptivas, pero en este caso lo que permiten es que el consumidor más o menos se imagine algún atributo o alguna parte en específico del producto o del servicio. Por ejemplo, Big Cola. Cuando escuchas esta palabra, te imaginas no que el refresco es grande, porque el refresco como tal es un líquido. El refresco no va a ser grande o pequeño, extenso o corto. Es un líquido. Lo que te imaginas grande, en este caso, es la botella. Y realmente así es la empresa. Recordarán cuando empezó Big Cola a comercializarse en gran parte de nuestro país, pues bueno, sacó sus productos de 3,5 litros, cuando Coca-Cola solamente tenía máximo de 2,5. En la actualidad, pues bueno, Coca-Cola tiene incluso de 10 litros y Big Cola cada vez se fue quedando un poquito más en el mercado. Pero precisamente la palabra Big nos orienta un poquito a esa parte de la sugerencia, de evocarte algún sentido en particular desde la marca. Ok, el Pantene, nos dice Karina, podría ser en parte sugerente, en parte combinada. Sí, estamos hablando de sentidos bastante similares. También son sonidos muy parecidos a la parte descriptiva. Podríamos hablar, por ejemplo, quizá quede un poquito más claro con la marca Pinol. Cuando escuchamos la marca Pinol, sabemos que tiene algo que ver con un pino. Es muy clara esa palabra. Y es descriptiva en el sentido de que es un producto que huele a pino, pero también es sugerente en el sentido de que tú sabes que ese producto va a tener ciertos aspectos relacionados con pino, no sabes cuál. En este caso sería más descriptiva que sugerente. Y pues bueno, en este caso, el Pantene, lo mismo, sería un poquito más descriptiva que sugerente. Pero bueno, la parte esencial para que no sea descriptiva es que no está tratando de explicar alguna función del producto, sino un atributo que no describe como tal el contenido como tal. Como en este caso, no describe el refresco, describe el envase o algún otro atributo. Y finalmente tenemos las marcas asociativas. Estos son nombres que se utilizan relacionados con algún atributo en específico que se relaciona de manera muy clara con lo que estamos tratando de mostrar. Por ejemplo, Crunch. Crunch se llama así porque el chocolate, cuando lo quiebras o cuando lo muerdes, hace un sonido porque contiene en su interior arroz inflado. Entonces, siempre que lo quiebras con las manos o le das una mordida, va a tronar. Va a ser un crunch. Precisamente a eso hace referencia. Asocias el nombre con el tipo de producto y entonces cada vez que ves esta marca vas a pensar en si se te antoja ese tipo de chocolates o prefieres uno que sea un poquito más ligero, más suave o de algún otro tipo. ¿Vale?
Pues bueno, básicamente esos son los diferentes tipos de nombres. Si no tenían una idea clara de qué tipo de nombre ponerle a su empresa consultora o de qué propuestas dar, pues con esto me parece ya tienen un poquito más de camino hacia dónde recorrer. Bien, para el día de mañana espero ya todos tengan sus propuestas. Repito, se tiene que entregar el día de hoy y esas propuestas tienen que incluir solamente 3 diapositivas. 3 diapositivas que muestren cuáles son las propuestas que va a hacer cada departamento. Cada consultora tiene 5 departamentos, cada departamento tiene que entregar 3 propuestas, entonces cada consultora va a tener 15 propuestas. Y les estoy pidiendo que me lo entreguen hoy para que el día de mañana yo las junte y podamos discutir sobre todas ellas. ¿Cómo es que van a presentar estas propuestas? Algunos ya lo entregaron, de hecho, porque ahí les puse un ejemplo también de cómo hacerlo. Pero si no lo han visto, pues bueno, aquí lo pueden ver rápidamente antes de que se vayan. Ponemos el nombre como tal de la propuesta sin ningún tipo de diseño, repito, sin diseño, solamente las letras y una explicación de lo que significa. Por ejemplo, aquí 3E, se fijan, no tiene ningún diseño, a diferencia del logotipo que les mostré la semana pasada. Y la explicación, este nombre hace referencia a las iniciales de cada uno de los fundadores de la empresa, posicionándose no solo de tal forma que se aprecie la igualdad entre los tres. Se buscó que el nombre fuera corto, bla, bla, bla. Después, BGS. Es un acrónimo de la expresión Best Graph Solutions, nombre que da vida a la consultora a partir de su significado en español, brindarle a las empresas mejores soluciones para su crecimiento, etc. O Multitam. Combinación de palabras que en primera instancia emplea la palabra múltiple y después la palabra Tamaulipas y que combinándolas tratan de hacer esto, esto, esto y esto. ¿Me explico? Estos ejemplos que están viendo en pantalla los pueden revisar también dentro de Classroom en la actividad correspondiente que tiene activado solamente el jefe de cada equipo o el jefe de cada departamento de su empresa consultora. Si alguien tiene dudas, preguntas o algún otro comentario, me quedo con ustedes al final de la clase. Los demás sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muy buena clase. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Profe, yo le quería hacer un comentario. ¿Qué onda, Judith? Dime. El día de ayer le mandé un correo, no sé si lo